Erika dio a luz y se encontró con un problema que muchas mujeres sufren. Se seguía encontrando muy hinchada, como si aún estuviera embarazada. Y no solo unos días después, sino que muchos meses más tarde seguía igual. Estaba sufriendo lo que se conoce como diástasis abdominal. Hace 7 meses decidí operarme de diástasis abdominal porque después de 2 embarazos notaba que la tripa no me volvía al sitio, tenía un abdomen flácido. Intentó que el deporte fuera la solución a su problema, pero no lo fue. Y su autoestima empezó a mermarse al mirarse al espejo y verse y sentirse con la barriga flácida. Cuenta que empezó a esconder esta zona continuamente y así su bienestar físico y emocional empezó a comprometerse. Así que había que encontrar una solución pronto. Entonces, después de probar muchos ejercicios, gimnasios, programas de recuperación de diástasis, no noté ningún resultado. En Alicante, solo HLA Clínica Vista Hermosa opera de diástasis abdominal por laparoscopia, por lo que Erika decidió ponerle allí freno a su problema. En este capítulo de la radiografía te cuenta cómo fue toda su experiencia desde que se cruzó con este bache. Estás escuchando La Radiografía, un proyecto de HLA Clínica Vista Hermosa con información podcast. Me llamo Erika y después de 2 embarazos decidí operarme de diástasis abdominal hace 7 meses. La sensación que notaba era de hinchazón en el abdomen, malas digestiones, incomodidad en la espalda. Me limitaba un poco a hacer mi vida normal, porque me dolía la espalda al agacharme, no hacía bien la digestión y todo, entonces eso me provocaba ir mucho al baño y malas digestiones. Era muy incómodo, no era calidad de vida. A este cambio en el cuerpo se le conoce como diástasis abdominal o también como diástasis de recto. La diástasis abdominal es una separación anormal de los músculos rectos abdominales que ocurre sobre todo en mujeres después del embarazo. Las pacientes con diástasis de recto suelen venir a la consulta bastante asustadas porque no les apetece operarse, todas las pacientes tienen hijos pequeños, no es un momento de la vida en la que te apetezca parar para hacerte una cirugía y entonces vienen todas con muchas dudas porque no se ven bien ni estéticamente ni funcionalmente. El abdomen no está bien y ellas lo saben después de los embarazos. Me llamo Vanessa Maturana Ibáñez, soy cirujana del aparato digestivo y me dedico a la reparación laparoscópica de la diástasis de recto abdominal. Vienen a consulta tremendamente asustadas, con muchísimas dudas, porque quieren un cambio en su vida, pero les da miedo la cirugía, como es el caso de Erika. Llegué al momento de saber lo que me pasaba por información que busqué por internet y eso, y comparándole con mi problema, dije yo creo que tengo esto. Entonces busqué por internet hasta que traté con la doctora Vanessa Maturana. Erika vino después de 2 embarazos, ella había trabajado ese abdomen, había hecho dieta, había hecho bastante ejercicio y no veía ningún cambio para el sacrificio que ella estaba haciendo para cambiar el aspecto de su abdomen, no veía ningún beneficio en el trabajo que ella hacía. De hecho, como cuenta además ella, su hija le decían, si es que parece que estás embarazada. Yo a la gente que le decía el problema que tenía, en principio no sabía ni qué era diástasis abdominal, ni eso de dónde venía eso, ni nada, ni qué te podías hacer, ni nada. Y yo explicaba un poco que era, después del embarazo me había pasado eso en el abdomen, no recuperaba el músculo en el abdomen, pero es poco conocida esta operación. Después de 2 embarazos, siendo una mujer además bastante delgadita, parecía que estaba todavía embarazada. Entonces, en el caso de Erika y muchas pacientes que veo en la consulta, vienen con mucho miedo, incertidumbre y sobre todo no saben si su caso es o no candidato a una cirugía. Yo la primera vez que fui a consulta tenía más o menos una orientación de qué era la diástasis abdominal, pero la doctora Vanessa Maturana me informó más de qué podía hacer, cómo se hacía, las pautas que debía seguir. Y lo que nosotros conseguimos en la consulta es acercarnos un poco a ella, individualizar cada caso y ver si efectivamente son candidatas a hacerse una diástasis de rectos por laparoscopia. Y ella me explicó sobre el tratamiento, la operación, me dio unas pautas a seguir. Al principio no lo tuve muy claro porque, claro, tienes miedo, te da miedo.
Pero ya como la doctora te da confianza y bueno, y te dice cómo será el proceso y todo. Erika vino a la consulta con información ya que ella había leído por internet, ella ya se había informado un poco a través de su fisioterapeuta porque ella había trabajado el abdomen y ella encontró por internet que existía un posible tratamiento quirúrgico para su diástasis. Entonces, nosotros nos damos cuenta en la consulta cuando un paciente ya viene con bastante información y ella la traía. Pero a pesar de lo que la gente lee por internet, la consulta médica es totalmente diferente porque al final cada caso es diferente y ahí es donde podemos valorar de verdad si el caso es o no candidato a la cirugía. Y gracias a eso y una información rigurosa de lo que era la operación. Y efectivamente ella tenía muchas dudas porque no sabía si operarse o no, o realmente la cirugía iba a cambiar en algo su situación basal. Y al final le resolvimos todas las dudas y como habéis visto, pues convencida decidió operarse. Pues ya me decidí a operarme, sobre todo por la falta de confianza que tenía en mí y por la calidad de vida. Cuando existe una diástasis abdominal, operarse puede solucionar el problema, pero no tiene que ser nunca la primera opción. Siempre hay que haberlo intentado antes de otra manera. Erika era candidata a operarse porque tenía una diástasis importante y sobre todo todas las pacientes que pasan por quirófano para esta cirugía deben haber realizado un ejercicio previo. La cirugía nunca es el primer tratamiento de la diástasis. Estas pacientes tienen que ir a consultas de fisioterapeuta especializado en abdomen e intentar corregir la diástasis a través del ejercicio. Si no lo consiguen, es cuando está indicada la cirugía, como en el caso de Erika. En el momento en el que la doctora Maturana certifica que Erika es candidata, da las pautas a la paciente para que se prepare para el día de la operación. La doctora me informó de que antes de la operación debes estar un mes con una dieta específica que me mandó ella a una nutricionista y estuve un mes con una dieta. Tras seguir las pautas de la doctora, llegó el momento de la intervención. En el caso de Erika la cirugía fue muy bien, la operación transcurrió sin ninguna complicación, sin incidentes. Se hizo una repa, que es una reparación preaponeurótica de la diástasis de restos por laparoscopia. Estuvo ingresada durante un día, que es lo habitual, duerme en una noche en Vista Hermosa. La operación fue sencilla, rápida, estuve un día ingresada solo. Y luego recibió el alta al día siguiente. Luego me fui a casa y estuve una semana con un drenaje. Y yo la reviso por primera vez a la semana de la intervención. A la semana volví a la consulta y ya me quitó el drenaje. Realizamos la primera cura, retiramos el drenaje. Y ya poco a poco, con una faja, poco a poco iba recuperando. Y luego la vamos revisando sucesivamente una vez a la semana hasta que pasan 3-4 meses, que es cuando se suele dar el alta. En tan solo un día, Erika está en casa y tras la primera revisión ya se prepara para recuperarse bien pronto. Pero hay que tener en cuenta que una intervención para solucionar el problema de la diástasis abdominal no siempre es igual. En este caso, el tipo de intervención quirúrgica ha sido clave para una recuperación como esta. La diástasis de restos se corrige de dos maneras, por vía abierta y por vía laparoscópica. Por vía abierta la hacen tradicionalmente los cirujanos plásticos y es una cirugía mucho más invasiva, más dolorosa, con una cicatriz enorme y con un posoperatorio mucho más doloroso y delicado. Nosotros realizamos la intervención quirúrgica por laparoscopia. Esto quiere decir que introducimos una cámara de televisión por una incisión de 9 milímetros y es la cicatriz que le dejamos a las pacientes. 9 milímetros. Es muy pequeñita, no duele, con un posoperatorio muy fácil en el que la paciente se incorpora a su vida diaria prácticamente a los 2 días de la intervención. Entonces, los buenos resultados de esta cirugía sobre todo es por la ausencia de cicatrices, incisiones pequeñas y la pronta recuperación. El éxito de la operación también dependerá del compromiso de la paciente. Erika tuvo un posoperatorio muy bueno porque ella venía ya muy adaptada al ejercicio, era una chica que hacía deporte, que ya había estado con fisioterapeutas previamente, entonces se adaptó muy bien al trabajo que tiene que hacer las pacientes después de la cirugía. Una vez me operan es sobre todo la constancia que tú tengas, ya no es simplemente la operación. Es la operación y tú la recuperación que tengas de seguir una buena nutrición, seguir buena alimentación, ejercicios, siempre moderados para no volver a lesionarte. Erika a los 2 días del alta ya empezó con un tratamiento con su fisioterapeuta, con masaje, drenaje, Indiva, que esto es muy importante en el posoperatorio. Ella se adaptó muy bien y Erika desde el principio, a través de los masajes de drenaje y la revisión en consulta, tuvo un posoperatorio perfecto sin ningún tipo de complicación. Pues recuperarme del todo tardé poco tiempo, más o menos 2 o 3 meses ya estaba yo bien recuperada. Ahora sigo haciendo ejercicios, pautas de nutrición y todo, pero
2 o 3 meses tardé. Erika hace una vida totalmente normal, hace 6 meses que la operamos, trabaja con normalidad, hace deporte, no tiene dolor abdominal, la diástasis ha desaparecido por completo, estéticamente por fin parece ya que no está embarazada, ya no tiene un abdomen distendido, sus digestiones son perfectas y al final Erika ha recuperado su vida normal y su abdomen previo a los embarazos. Pues mi vida ha cambiado mucho, sobre todo en seguridad, que antes no tenía seguridad me daba miedo hacer cualquier esfuerzo y que me lesionara más, el parecer que siempre he estado embarazada, hinchada, de tener así que esconder la barriga, ahora ya no, ahora voy más segura de mí misma y ya eso, sobre todo en seguridad. Efectivamente, las pacientes después de los embarazos no se sienten bien igual que antes porque ven que su cuerpo ha cambiado completamente. Entonces, después de la intervención, el abdomen estéticamente vuelve a ser igual que antes de los embarazos. No hay faldón, no hay tripita, no hay sensación de distensión abdominal y de inflamación. Desprenderme sobre todo es como si estuviera continuamente embarazada, hasta mis hijas me decían, parece que estás embarazada. Y ahora ya no, ya me veo la barriga, a ver, poco a poco voy recuperando, continúo haciendo ejercicio, pero ya me veo una barriga más o menos como antes, no como cuando estaba embarazada. Y una cosa muy importante es que estas pacientes van a tener de nuevo un abdomen funcional. ¿Eso qué quiere decir? No van a tener problemas de estreñimiento, de dolor abdominal, de digestiones pesadas, y problemas de espalda. Un abdomen no funcional en la que los músculos rectos están separados da muchísimos problemas a las pacientes. Entonces ya no va a ser solamente una recuperación estética en la que tú te ves físicamente mejor, sino en la que no va a tener ningún tipo de problema ni digestivo ni funcional con el abdomen. Mi experiencia en HLA Vista Hermosa ha sido fantástica, me he sentido arropada en todo momento, bien asesorada, sobre todo por la doctora Vanessa Maturana, un trato exquisito. Teniendo en cuenta la experiencia de haber pasado por todo este proceso, Erika lanza el siguiente consejo para otras mujeres. Yo les recomendaría 100% que se operara, pero que se pusiera en manos de especialistas, sobre todo, que se informara bien, que los especialistas informen bien de qué va la operación, cómo es la recuperación, qué tiene que hacer para recuperarse, sobre todo que se ponga en manos de profesionales. En HLA Clínica Vista Hermosa son pioneros en este tipo de intervenciones. Nosotros comenzamos a intervenir este tipo de cirugía hace 2 años aproximadamente. Somos pioneros en la provincia de Alicante en reparar las diástasis de restos por laparoscopia. De hecho, no hay ningún equipo de cirujanos que haga esta intervención quirúrgica y desde hace 1 año en HLA Vista Hermosa las pacientes disponen del servicio de cirugía de diástasis de restos por laparoscopia. Si una paciente tiene dudas sobre si su caso es o no candidato a una cirugía de diástasis por laparoscopia, yo le diría que viniera a pedir a la consulta sin compromiso, que pida cita, que yo le informo, le explico, la exploro lógicamente. No todas las pacientes son candidatas a hacerse una cirugía por laparoscopia, hay pacientes que no lo son, pero no hay manera de saberlo nada más que viniendo a la consulta. Yo le explico tranquilamente en qué consiste el preoperatorio, el posoperatorio, la recuperación y por supuesto quitarles todos los miedos que tienen y ver si su caso efectivamente es o no candidato a esta intervención. Estás escuchando La Radiografía, un proyecto de HLA Clínica Vista Hermosa con Información Podcast.